Bueno, para analizar todos estos datos tenemos con nosotros a José Luis Fernández, director del Servicio de Estudios de la Unión Sindical Obrera. José Luis, gracias por acompañarnos. Nada, un placer estar con vosotros. ¿Esto era esperable, esta caída del paro tan abundante? Bueno, sí, o sea, vamos a ver, hay una cosa tradicional, las EPAs del segundo y tercer trimestre suelen ser buenas para el empleo, porque a partir del mes de mayo se empieza a reactivar la actividad económica. Digo, pues a los que hemos pasado por unos cuantos puentes durante este mes, hemos pasado la Feria de Abril, que hacía tiempo que nos celebraba, hemos pasado el Rocío por ir a algunos sitios emblemáticos, ¿no?, de actividad. Bueno, todo el sur de España ha estado en fiestas, con lo cual eso reactiva, sobre todo en un sector como el nuestro, que está muy ligado el empleo a la temporalidad propia de la estacionalidad, y por tanto este tipo de situaciones hacen que la actividad económica empiece a repuntar a partir del mes de abril, es decir, coincidiendo de alguna manera con la Semana Santa. Obviamente el tercer trimestre, que es el que pilla de cuajo el verano, el periodo estival todavía seguramente son EPAs mejores, y las peores suelen ser las del primer y cuarto trimestre. Con lo cual la EPA de este año, de este segundo trimestre del 2022, viene un poco a la situación de normalidad de las EPAs. Es decir, no es nada espectacular. De hecho, es peor en términos de empleo que la del pasado año. Es decir, el año pasado, junio del 2021, todavía con la pandemia más virulenta, es decir, todavía con una situación de menos normalidad, sí, el empleo creció en más de 400.000 personas. ¿En términos interanuales no ha habido creación de empleo en el último año? Sí, sí lo ha habido, es decir, por supuesto, es decir, pero menos... Potente, no sé si... yo he leído una cifra de 700.000. Sí, 700.000, pero es que veníamos de 800.000. Es decir, claro, todo depende de cómo compares. Es decir, que lo que está habiendo es una ralentización de la creación de empleo. Pero ¿se ha creado empleo? Sí. ¿A qué ritmo? A un ritmo menor. Es decir, que lo que estamos viendo en el mercado de trabajo es que se sigue creando empleo, pero a un ritmo inferior. Es decir, se está frenando la creación de empleo. Y luego, otra cuestión es que podamos entrar o no en la letra pequeña. Es decir, claro, comparar en términos interanuales 6 meses del año 2021 con una legislación laboral, con 6 meses de 2022 con otra legislación laboral, donde hay una nueva tipología de contratos que distorsiona absolutamente todo, no es fácil. Es de tener un dato homogéneo. O sea, me explico, quiero deciros. ¿Estamos comparando peras con manzanas? Pues un poquito sí, ¿no? Porque claro, la situación de los fijos discontinuos, que prácticamente nadie hablaba de ellos en 2021, ahora es la eclosión. Y por tanto, esto, de alguna manera, establece, o no es fácil establecer comparaciones homogéneas, precisamente por ese tema. Claro, cuando un fijo discontinuo entra en inactividad, por tanto está parado formalmente, no contabiliza como parado. Claro, esta es la situación, hasta qué punto podemos saber cuántos de los fijos discontinuos están activos o no. Pues mire usted, no lo sé exactamente, ¿no?, ese dato. Por tanto, a mí esto de que tenemos cerca de 3 millones, un poquito menos, de gente apuntada en el desempleo, pues hombre, hay algunos cuantos más que están en el desempleo y que no están trabajando. Pero el fijo discontinuo que está en paro no está apuntado en el paro. Está apuntado en el paro, pero luego no contabiliza como parado. ¿Pero no forma parte de esos 3 millones? No. ¿Ah, no? No. O sea, ese está bajo la figura de trabajador demandante de empleo ocupado. Porque tiene trabajo. Bueno, pues tiene trabajo cuando lo realiza. Cuando no lo realiza, está en el paro. Mira, os doy un dato muy significativo de la Seguridad Social del mes de junio, para que entendamos lo que este tema. Las bajas que se producen en el mes de junio, o sea, mes pasado, vamos, y no nos vamos muy lejos, por pasar a la inactividad de trabajadores fijos discontinuos, se ha incrementado respecto al mes de diciembre, es decir, por tanto, antes de la reforma laboral mes de junio, en un 472%. Trabajadores fijos discontinuos que han pasado a la inactividad. Hombre, la campaña de Navidad, no están trabajando. La campaña de Navidad también es habitual. Enero está fuera. Es decir, estamos hablando comparando los datos de diciembre con los datos de junio. Por tanto, la campaña de Navidad pilla más o menos ahí, un poquito, ¿no? Es decir, pero lo que quiere decir, pues acaba la campaña de Navidad, el señor se va al desempleo, pero no contabiliza como desempleado. Pero yo lo que quería preguntarle es, si no me equivoco, esto es un hito que solo ha ocurrido una vez, en 2008, creo que con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que nunca se habían contabilizado.
se había disminuido de la cifra de 3 millones. Y eso es, si eso es así, y por tanto estamos ante una muy buena noticia, ¿no? Porque no nos equivoquemos. Este hito... No, vamos a ver. A mí me parece que cualquier elemento que mejore la situación del empleo en este país, bienvenido sea. Recordar que con el gobierno de Rodríguez Zapatero empezamos, o sea, cuando empezó ese gobierno, estábamos en situaciones que estuvimos por debajo del 10% de tasa de paro y ahora estamos por encima del 12%. Estamos duplicando la tasa de paro de la Unión Europea. Es decir, estuvimos por debajo, estuvimos en el 8%, la tasa más baja de paro, 7,8%, si no recuerdo mal, año 2007-2008. Hasta las administraciones públicas tenían superávit. No, o sea, que las cosas depende con qué te compares. ¿Cuál es el problema? Que como ha habido un cambio de legislación laboral, comparar peras con manzanas es complicado. Cuando había un contrato que se utilizaba en muchos casos en fraude de ley, que era el contrato por obra y servicio, y ese contrato se ha sustituido por el de fijo discontinuo, ¿qué ha pasado? Se han dejado de hacer contratos temporales y se ha incrementado la contratación indefinida. Bien, eso desde el punto de vista estadístico, estupendo. Sobre todo para los trabajadores, ¿no? Bueno, que se sienten un poco más respaldados y resguardados. Yo creo que los trabajadores están contentos en general de que tengan un contrato indefinido. Si tienen una estabilidad, sí, pero si tienen una estabilidad falsa o estadística, ¿no? El que tiene un contrato de fijo discontinuo, hombre, alguno a mí me ha llegado diciendo que no está tan contento. Claro. No sé si volver a poner, que ya le he puesto aquí, pero lo voy a poner porque es muy gráfico. El ejemplo de los socorristas de las piscinas. Claramente, o sea, actividad, periodo estival. 15 de julio, 15 de septiembre. Contrato fijo, se le hace. 3 meses de periodo de prueba. La víspera del periodo de prueba se le despide. Ha tenido un contrato indefinido de 3 meses. ¿Y antes no pasaba eso mismo? No, porque tenía un contrato eventual por circunstancias de la producción. ¿Qué diferencia había? Trabajar el mismo periodo de tiempo. La diferencia es cuando acababa el contrato por obra y servicio, tenía una indemnización de 12 días. Ahora se va con Pero el empresario también le podía despedir al 14º día de prueba. Sí, pero no da igual. Estamos hablando del caso normal. Porque son casos distintos. Acaba el 15 de septiembre su tiempo, le pagaban sus 12 días y chao. Y el año que viene ya veremos. Y ahora se va con 0 euros, pero es fijo discontinuo. Supuestamente, ya no es nada. No es nada. En este caso ni siquiera el fijo discontinuo, es un contrato de fijo. Ya. O sea, lo que hemos detectado es fijo, pero hasta el 15 de nosotros, septiembre. Claro, es un contrato de fijo de 3 meses. Entonces, lo que está pasando, y eso me parece que lo que hay que alertar es, bienvenido sea cualquier mejora en el empleo, pero oigan, no nos vendan motos cuya gasolina, el depósito no está muy lleno. Es decir, hay que tener un poco de precaución para poder hacer el análisis. ¿Qué le pasa al inverso? El fijo discontinuo... El fijo discontinuo, para que lo entendáis. Bajas en la Seguridad Social, mes de junio, fijos discontinuos. Bajas, o sea, bajas en la Seguridad Social por no superar el periodo de prueba. En el mes de diciembre fueron 378. En el mes de junio fueron 2.835, es decir, un incremento del 640%. El empresario está utilizando los periodos de prueba para rescindir los contratos indefinidos. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos precarizando el contrato indefinido. Un contrato indefinido que teóricamente debe ser una cosa estable, estupenda, bienvenida sea. Bueno, ¿qué pasa? Que en el fondo se está convirtiendo en un contrato temporal porque se están utilizando el periodo de prueba de 3-4 meses precisamente para rescindir ese contrato a coste cero por parte del empresario. Mira, el dato más significativo te lo doy de los bancos. Cuando tú vas a pedir un crédito, antes te decía, ¿te gusta el contrato? Un contrato indefinido, chachi, ningún problema. ¿Sabes lo que piden ahora? La vida laboral. Bueno, yo creo que... La vida laboral para ver cuánto tiempo tienes de cotización y cómo estás cotizando. Yo creo que para los préstamos ya la vida laboral los bancos te la pedían, no solo el contrato indefinido, no era así de fácil, ¿no? Ojalá. Pero sí que los bancos pedían el contrato indefinido. Muchos trabajadores no podían optar a una vivienda de alquiler digna porque el casero pedía contrato indefinido y por tanto es lógico que la mayoría de los trabajadores que llevaban encadenando contratos y contratos interminables, ahora las empresas, a muchos de ellos, porque todos conocemos casos, les están haciendo contratos indefinidos y eso les supone una mejora sustancial en su vida, hasta el punto de poder empezar a alquilar la vivienda en una ciudad como Madrid, que sabemos que sin un contrato indefinido es inviable que un casero te la alquilase. Por supuesto, vamos a ver, toda mejora de la contratación indefinida, vamos a ver, si el tema de fondo y que nosotros... Ahora coincido con usted en que hay que perseguir a esos empresarios que utilizan... haciendo el fraude. Efectivamente, a los empresarios que utilizan el... Lo que decimos toda la vida, y que es lo que es que hay que potenciar la causalidad de la contratación. Si, oiga, si la causa es una causa temporal, haga usted un contrato temporal. Si la causa es estructural de la empresa, usted lo que tiene que hacer es un contrato indefinido. Esa es la clave y eso es lo que hay que exigir. Y por tanto, lo que hay que pedir es a la Inspección de Trabajo que esté velando por este tipo de situaciones. Pero voy a dar un dato que a mí me llama mucho la atención, que es que este gobierno me preocupa mucho
Bueno, pues cómo se está incrementando un tipo de contratación que es la contratación a tiempo parcial, y eso está recayendo mayoritariamente en las mujeres. Un gobierno que va de feminista está precarizando el empleo de las mujeres, porque son las que están absorbiendo la contratación a tiempo parcial. Y os doy dos datos, por ejemplo, contrato indefinido a tiempo parcial, en total, algo de más de 2 millones en el mes de junio. Mujeres, 1,5 millones. 75%. Pero también es verdad que no se puede culpar al gobierno de la mala praxis de algunos empresarios. Oye, hay algunos empresarios que se aprovechan del periodo de prueba para despedir. Hay algunos empresarios, o muchos empresarios, que están precarizando el empleo de las mujeres. Y la culpa pues será de esos empresarios. Mala praxis de empresarios, desde luego, que hay una regulación que ayuda. El gobierno puede poner algunas cautelas, algunos semáforos indicadores. Por ejemplo, puede regular, aparte de la inspección de trabajo, puede regular que los periodos de prueba tengan una determinada duración y que un periodo de prueba nunca puede coincidir con el periodo de actividad para el trabajo que se esté desarrollando, por ejemplo. Y tiene que ver con la práctica de mis primos de Zumosol, como llamo yo, UGT Comisiones, que firman la mayoría de los convenios colectivos de este país y que son los responsables de que en un convenio colectivo aparezca un periodo de prueba de 3 meses para una actividad que dura 3 meses. Oiga, alguna responsabilidad también tendrán estos señores que salen diciendo que estos datos son maravillosos, pero se olvidan de la precarización del empleo femenino, se están olvidando de cómo se está precarizando el empleo indefinido y cómo la contratación a tiempo parcial se está implementando notablemente en este país. A que sería impensable, yo creo que coincidimos todos en que se volviese al marco laboral anterior y no hubiese esta modificación que se ha producido en los contratos indefinidos. Sería impensable y han transcurrido apenas unos meses. Lo que hay que preguntarse es cómo formaciones políticas, en algo que es evidente que beneficia a los trabajadores, y sobre todo a los trabajadores más jóvenes, a los trabajadores más humildes, estaban en contra. Pero vamos, pues pregúntaselo. Yo la lanzo, por supuesto. Pero era una reflexión que quería compartir. Yo vi la reflexión más de fondo, que es, oiga... Creo que la reflexión es, ¿realmente se ha estabilizado el empleo? Esa es mi pregunta. Hombre, hay más contratos indefinidos que nunca, hay más empleo que nunca. El que haya más contratos indefinidos no quiere decir que haya más empleo, quiere decir que hay más contratos. Y que, por tanto, lo que es muy significativo es que, por ejemplo, haya menos personas con contrato indefinido que contratos indefinidos se han realizado. Es decir, que al final te sale una persona que al cabo del mes le han hecho 1,4 o 1,2 contratos indefinidos. Oiga, quiere decir que ese mes le han despedido y lo han vuelto a contratar. Pero el paro está por debajo de los 3 millones. Eso es un hito que solo se ha producido una vez en este país. Y a mí una vez no. O sea, en 2008. Mucho tiempo. Y antes de 2008, Sánchez, antes de 2008 estuvo 2007, este gobierno, 2006. Perfecto, efectivamente. Dos hitos conseguidos por el gobierno de Sánchez y por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Si esto lo hubiese conseguido un gobierno del Partido Popular, habrían los telediarios, tendríamos datos de empleo, vamos, de aquí al 1 de septiembre. Bueno, creo que llevamos un buen rato, y ha sido durante el gobierno de Pedro Sánchez, o sea que... No la vendido. Bueno, pues una buena noticia es una buena noticia. No lo venden suficientemente bien, no lo venden suficientemente bien. Lo venden bastante bien. Yo creo que el problema vender exactamente creo que sí lo hacen bien. Lo que no venden es la gente, vamos a ver, son los 2.900.000, casi 3 millones de personas que están en el desempleo, para los cuales no se están tomando medidas. Mirad, un dato muy sencillo nosotros estamos diciendo. Vosotros sabéis que cuando el Servicio Público de Empleo la gente pasa de un año, automáticamente le descatalogan de su sector de actividad. Es una auténtica barbaridad. Porque cuando la gente, un empresario va a buscar a un trabajador, dice, necesito un camarero, sector servicios, hostelería. Si tiene menos de un año, ahí le aparece. Si tiene más de un año, ya no está ahí. La experiencia Con lo cual, lo que estamos diciendo es, quien se está quedando de alguna manera estancado en el desempleo son los trabajadores con un paro de larga duración. Todos aquellos que llevan más de un año en el paro son muy difíciles de salir. Y ante eso, oiga, medidas de choque. Coincido plenamente con usted en ese punto, ¿no? Está claro.